Hola, en este video contestaremos las páginas 96 a la 98 de tu libro de español tercer grado de primaria. Te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. En la página 96 de tu libro te dice práctica social del lenguaje número 9. En esta práctica vas a difundir noticias sobre sucesos en la comunidad. Es momento de que tú aprendas a escribir lo que son las notas periodísticas, porque tú vas a escribir tu propia nota periodística en esta práctica social. Así es que a escribir una nota periodística y darla a conocer en lo que va a ser tu comunidad. En la página 97 te dice lo que conozco. En grupo conversen acerca de las formas en que se enteran de los sucesos que ocurren en diversas partes del país y del mundo y cuáles se utilizan con mayor frecuencia en tu casa. Así es que, conversando con mi grupo, y en tu caso, si te lo dejan de tarea, tendrías que conversar con tu familia de cómo nos enteramos de las noticias. En mi comunidad se utiliza para enterarse de estas noticias, ya sean locales, nacionales o internacionales. Se utilizan las noticias que se dan por televisión, el internet, el periódico tradicional de papel, el periódico virtual, por chismes y por redes sociales. Y en mi familia utilizan para conocer las noticias lo que es la plataforma del YouTube, los noticieros de televisión y los periódicos virtuales. Así, del mismo modo, tú tendrías que escribir de acuerdo a tu familia qué utilizan para conocer las noticias y escribirlo en tu cuaderno. Conversen acerca del uso del periódico como una fuente de información. Así es que, conversando acerca del periódico como fuente de información con mi familia o en el grupo, dependiendo de lo que te diga tu maestra, concluí que es un medio tradicional muy antiguo que siempre ha servido y se usa para comunicar las noticias en todos los niveles comunitarios, nacionales e internacionales, para saber las noticias más relevantes, y que el periódico sigue siendo usado actualmente con menor escala como un medio de dar a conocer las noticias, porque hoy en día en las grandes ciudades, en las urbes, se utiliza mucho lo que son las plataformas del internet para saber las noticias. Respondiendo las preguntas, ¿alguna vez has leído un periódico? Yo respondo que sí, algunas veces. En tu caso, tú responderás si sí o si no. ¿Cuál es la utilidad? Respondo que su utilidad es para estar informados, saber qué pasa en el mundo, enterarnos de lo que piensan las personalidades, y también una utilidad es el deseo de que la gente necesita comunicarse, de informarse o de informar. La tercera pregunta es, ¿qué información podemos encontrar en el periódico? Podemos encontrar todo tipo de formas de noticias, las cuales van desde temas políticos, económicos, sociales, de entretenimiento, la farándula, cultura, deportes, de salud, sucesos interesantes, bien sean a nivel internacional, nacional, lo que ocurre en nuestro país o inclusive noticias regionales o locales. Secciones del periódico. Lleven al salón diferentes periódicos, así es que estando en tu salón o en tu casa consigues diversos periódicos ya viejos o nuevos o como tú los tengas. Puedes conseguirlos, aquí te dicen, con los vecinos, familiares o en puestos, y formen equipos y con ayuda de tu maestro revísenlos. Vas a buscar en estos periódicos que tú consigas los diferentes tipos de noticias, por ejemplo, de deporte, de tecnología o de espectáculo. Así es que vamos a ver algunos ejemplos como la sección de lo que es deportes. Aquí hay una nota periodística de deportes, o aquí hay una sección de política de otro periódico. Así, del mismo modo, tú vas a ir buscando las diferentes noticias para que te des cuenta de que son diferentes las noticias deportivas que las noticias de política, por dar un ejemplo. Posteriormente te dice que observen si tienen título o alguna fotografía, el nombre de quien lo escribió, los tipos y tamaños de letra. Así es que revisamos que sí, efectivamente la nota periodística está formada por títulos. En estos dos ejemplos podemos ver títulos. También podemos observar que está acompañada de fotografías,
de acuerdo a la nota periodística y también podemos ver que el tipo de letra, como aquí te menciona, los tipos de letra, si te das cuenta, el título, la letra es más grande, a diferencia de la letra cuando ya está escrito la nota periodística es más pequeña. También vas a identificar en qué tiempo verbal están escritas, así es que nos traemos un pedacito de esta nota y lo hacemos más grande y buscamos algunos verbos para ver en qué tiempo verbal están escritos. Aquí tenemos el verbo fue, anulará, había, sellaron, decidió, están escritos en tiempo pasado, pretérito, y también observamos que este verbo acudir y analizar están escritos en tiempo infinitivo y interfiere está escrito en tiempo presente. Entonces podemos decir que los tiempos verbales de las notas periodísticas pueden estar escritos, o al menos nos dimos cuenta en este pedacito, están escritos en pretérito, pasado, infinitivo y presente. Así es que tú vas a hacer el mismo ejercicio si te lo dejan de tarea, buscando una nota periodística y localizando los verbos e identificar en qué tiempo verbal están escritos. Y comenten con sus compañeros por qué creen que se escriban así. Así es que comentando el por qué pensamos que en una nota periodística existen diferentes formas de conjugar el verbo en presente, pasado o en infinitivo, y yo respondí lo siguiente. Resulta que el tiempo verbal que se utiliza en las noticias es variable, es decir, puede cambiar y depende del tipo de noticias. Normalmente son narrados en tiempo pasado, una noticia, o tal vez en presente, pero puedes encontrar verbos también en infinitivo, como en este caso acudir y analizar, que están en tiempo infinitivo. Lean algunas notas o noticias y compartan con los otros equipos de qué tratan. Así es que yo me traje esta noticia que me encontré sobre los adultos mayores y que te comentan aquí en el título que están hablando por teléfono para esto de la vacunación y que hay 3 millones de adultos mayores que se encuentran postrados. Así es que si te dejan de tarea a tu nota que tú escojas de tu periódico, vas a leerla y luego vas a compararla con algún otro equipo o con algún familiar, pues escribiendo prácticamente de qué se trata, de lo más interesante, para que puedas discutirlo con tu familia o en el grupo. Estando en la página 98, te dice que observes que la noticia o notas periodísticas, según el tema que trates, están en sección, o sea, el periódico se clasifica en lo que son secciones o partes del periódico y te dice aquí que tú identifiques algunas secciones. Así es que te traigo algunos ejemplos como la sección de deportes, la sección de cultura y ocio. En esta sección hablan sobre cultura, que la danza, que la música y también algunas cosas de ocio como qué le pasó a cierto artista, etc. También los periódicos se encuentra la sección de clasificados, donde aquí puedes encontrar información de si estás buscando trabajo o la venta de una casa o la renta de un departamento, etc. También podemos encontrar la sección de cartelera cultural. En esta sección te indican dónde se van a presentar ciertos eventos culturales como obras de teatro, películas, algún evento de danza, etc. Y también puedes encontrar, por darte otro ejemplo, la sección de los niños, que esta sección está hecha para los niños, en donde puedes encontrar notas interesantes y que puedas entender a nivel de los niños, juegos, pasatiempos, etc. Con ayuda de su maestro, revisen qué secciones tienen los periódicos. Así es que vas a empezar a hojear tu periódico para ir identificando las secciones y comenten en grupo sus observaciones y utilicen la siguiente tabla como guía. Así es que cuando estés
Revisando tu periódico podrías identificar la sección de política, la de deportes, la de cultura, anuncios clasificados infantil. Por ejemplo, la sección de infantil utilizan o puedes hallar lo que son reportajes, tiras cómicas. Así es que si te lo dejan de tarea, yo aquí te dejo algunas secciones que puedes encontrar en el periódico, como por ejemplo la portada. La portada de un periódico, ahí su contenido es de que encuentras las noticias más importantes y los sumarios, es decir, el índice al cual tú te puedes transportar de acuerdo a la noticia que tú encuentres en la página principal en la portada. También está la sección internacional, la nacional, local, sociedad, cultura, etcétera. Y aquí está su contenido por si te lo dejan de tarea. Aquí te puedes ayudar esta información. Continuando en la página 98 te dice un dato interesante. Hace 100 años los periódicos aparecían solo de martes a domingo. Con el paso del tiempo se publicaron todos los días y se le comenzó a llamar diarios. Así es que ya sabes que si te pregunta alguien por qué a un periódico se le conoce como diarios, es porque empezaron a aparecer los periódicos todos los días y por eso se les denomina diarios. Miguel Fernández Delgado, La Gaceta de México, el primer periódico nacional, Expediente Digital, y aquí te dejan la liga por si quieres sacar más información. Posteriormente te dice que discutan qué es una noticia. Así es que yo considero que una noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con mayor objetividad y veracidad posible esta nota periodística o esa información, cómo se ha producido ese acontecimiento basándose en los hechos reales. ¿A qué tipo de noticias hay? Yo considero, porque de acuerdo a lo que yo vi en mi periódico, pude ver que hay noticias de política, deportivas, económicas, culturales, sociales, de farándulas, policiales, científicas, futuras o del futuro, de actualidad, de enfermedades complementarias de servicio público. Estas son algunas noticias más relevantes que puedes encontrar pues en un periódico o inclusive cuando estás viendo un noticiero en la televisión. ¿Para qué sirven? Para mi punto de vista, las noticias sirven para, pues simplemente para informar a su público de uno o varios eventos en un ámbito determinado. Es decir, es una fuente de datos, acontecimientos o novedades de interés para la opinión pública. Posteriormente te dice que elijan una noticia para leerla, así es que en tu periódico vas a elegir otra noticia para que la leas y la vas a llevar a tu escuela o estando en tu casa la vas a seleccionar y vas a comentar con tus compañeros de clase sobre la nota periodística. Así es que yo te traigo aquí lo que se comentó en mi clase. Se observó que la noticia tiene lo que es un título, que sería rastrean adultos mayores vía telefónica para la vacunación. Tiene lo que es un título con letras más grandes, yo pude observar. También que encuentro el autor de la noticia, en este caso el autor aquí está, Pedro Domínguez. El texto que viene siendo está conformado por el texto, la noticia, y observo que algunas letras están de otro color, como en este caso aquí, si te das cuenta, están de color azul, haciendo énfasis esta línea que está de color azul, haciendo ese resalte de una parte de la noticia. En medio de la noticia observo que me están recomendando otro tipo de noticias. Generalmente esto, cuando te recomiendan otras noticias, se usan en los periódicos digitales. Así es que tú vas a analizar de acuerdo a los parámetros que te diga tu maestra tu noticia, porque a lo mejor te dice tu maestra que aparte hagas una especie de resumen de tu noticia. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.